Bueno, en esta oportunidad voy a hacer un pequeño resumen o retroalimentación de las guías que ustedes han estado trabajando en sus hogares relacionadas con el sistema nervioso humano. El sistema nervioso humano tiene tres funciones principales, que sería una función sensorial, que corresponde a la capacidad que tiene de captar estímulos del ambiente, o también puede ser desde el interior de nuestro cuerpo. Una función integradora, que consiste en analizar esa información recibida y elaborar una respuesta. Y la función efectora, que es la respuesta que se genera frente a un estímulo determinado. ¿Qué órganos forman parte del sistema nervioso central? Antes que eso, hay que mencionar que el sistema nervioso humano se divide en dos partes, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide a su vez en encéfalo y médula espinal. ¿Y cómo está formado nuestro sistema nervioso humano? Ya les dije recién que está dividido en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar a su vez dividido en encéfalo y médula espinal. En el encéfalo vamos a encontrar varias estructuras: el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. En el diencéfalo vamos a encontrar el tálamo y el hipotálamo. Y en el tronco encefálico estas otras tres estructuras. ¿Qué pasa con el sistema nervioso periférico? Ahí vamos a encontrar un sistema que se llama somático y un sistema que es autónomo. Y el sistema autónomo a su vez va a estar formado por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Esta sería la conformación general de nuestro sistema nervioso humano. Y aquí tenemos el encéfalo, que está formado por el cerebro, por el cerebelo, que está en la base del cerebro, y por el tronco encefálico, que es esta estructura que vemos acá. Tiene tres partes: mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. También tenemos el diencéfalo, que no se ve en esta imagen porque está justo acá en el centro del cerebro. ¿Se fijan? Entonces el diencéfalo va a tener como estructuras importantes el hipotálamo y el tálamo. Bueno, ustedes tenían que elaborar una tabla resumen de las funciones de cada una de las partes del sistema nervioso central. El cerebro ya sabemos que regula nuestros movimientos voluntarios, interviene en el aprendizaje, en el pensamiento, en la memoria. El tálamo es un órgano que distribuye información hacia zonas específicas del cerebro. El hipotálamo, bueno, controla varias cosas: la temperatura, el hambre, la sed, los estados de sueño y vigilia, la secreción de distintas glándulas, etc. El cerebelo eminentemente tiene una función motora, controla los movimientos musculares, la postura corporal nuestra. Perdón. El tronco encefálico participa en el control de la deglución, de la tos, regula la presión arterial, las frecuencias del corazón, las frecuencias respiratorias. Y la médula espinal es un órgano principalmente de conducción. Conduce impulsos hacia y desde el encéfalo. El diencéfalo entonces está formado por estas dos partes. El hipotálamo lo que hace es mantener una estabilidad en nuestro cuerpo. Controla los estados de saciedad, de sueño, la temperatura, etc. ¿Qué pasa con el sistema nervioso periférico? Él tiene como principal función transmitir señales. Y estas señales las va a conducir entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Está formado de la siguiente manera. Tenemos una división sensorial y una división efectora.
La división efectora se divide en sistema somático y sistema autónomo. Y el sistema nervioso autónomo se divide a su vez en sistema nervioso simpático y parasimpático. Vamos a ir viendo entonces las diferencias entre cada una de estas subdivisiones que hay acá. La división sensorial es una estructura que tiene como función llevar impulsos hacia el sistema nervioso central, o sea, hacia la médula y hacia el cerebro. Y la división efectora, todo lo contrario, lleva ya una respuesta y la conduce hacia los músculos y hacia las glándulas. Por su parte, el sistema nervioso somático siempre va a controlar movimientos voluntarios de músculos esqueléticos y el sistema nervioso autónomo controla respuestas involuntarias. El sistema nervioso simpático aumenta, dilata. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático actúa cuando nosotros estamos sometidos a momentos de estrés o en alguna urgencia. Aumenta los latidos del corazón, dilata las pupilas, aumenta la frecuencia respiratoria. En cambio, el sistema nervioso parasimpático hará todo lo contrario. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la función respiratoria, contrae, por ejemplo, la vejiga. Tiene un efecto antagónico a lo que hace el sistema nervioso simpático. Y aquí está el resumen de lo que les acabo de decir, que también esto está sacado del libro. Lo único que tienen que hacer ustedes es comprobar si sus respuestas están correctas o no. Una de las preguntas decía qué pasa si hay un daño a nivel del cerebelo. Aunque el cerebelo es más pequeño que el cerebro, se ha descubierto que contiene más de la mitad de las neuronas de todo el encéfalo. Y un daño a nivel del cerebelo podría provocar varios problemas, entre ellos que la persona pierda la estabilidad, por ejemplo al caminar, que no pudiera mantener una postura, que no pudiera coordinar sus movimientos. Aparecen temblores de manera descontrolada. No hay posibilidad de mantener una marcha de manera normal. También hay dificultad para articular algunas palabras o sonidos. Y por último pueden aparecer alteraciones a nivel de la visión y a nivel de la audición. Por lo tanto, es un órgano bastante importante. También hablamos del sistema límbico. El sistema límbico es un sistema que controla nuestras emociones y está formado por varias estructuras, dentro de las cuales las más importantes serían la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo o el tálamo. A ver, aquí el hipocampo tiene como función más importante codificar la memoria, dejar guardada una memoria de nuestras emociones. La amígdala cerebral tiene como principal función integrar estas emociones, es decir, recoger una información y elaborar una respuesta a nivel interno, a nivel fisiológico. Y el tálamo es un conjunto de cuerpos neuronales que se llama sustancia gris, que conecta lo que está recibiendo desde el exterior con neuronas que están ubicadas a nivel del cerebro y que van a responder frente a nuestras emociones. En resumen, todo este sistema límbico lo que hace es determinar cómo van a ser nuestras respuestas frente a las emociones a las que nosotros vamos a ser expuestos durante nuestra vida. Por otra parte, ustedes tenían que completar unos párrafos, se les dieron unas palabras y ustedes tenían que completar esos párrafos. Aquí les destaqué en color rojo las respuestas que ustedes deberían tener en su guía. No voy a explicar mucho esto porque en general lo hicieron bastante bien.
aquí está el párrafo 2 con las palabras que ustedes tenían que completar destacadas en color rojo. Y el párrafo 3 también hablamos de lo que son los arcos reflejos. Bueno, hay dos palabras muy parecidas, acto y arco. El acto reflejo es la respuesta que nosotros tenemos de manera involuntaria, rápida, casi instantánea. Y el arco reflejo es lo que explica esta respuesta. Entonces vamos a ver cuáles son las partes de este arco reflejo. Primero vamos a tener un receptor, que es el que capta el estímulo, una neurona que lleva la información, que se llama neurona aferente, hacia un centro, que es el centro integrador, que en este caso es la médula espinal. Tenemos una interneurona que conecta esta neurona aferente con otra que va a llevar la respuesta, que se llama neurona eferente. Y por último vamos a tener el efector, donde ya se genera la respuesta, que puede ser un músculo o una glándula. Todos estos forman parte entonces de este arco reflejo. También ustedes tenían que dibujar una neurona con sus partes. La neurona tiene entonces unos terminales acá que son las dendritas, por donde llega la información. Luego es transmitida esta información nerviosa a través del axón y se comunica con otra neurona a través de estos que se llaman los terminales axónicos. Tenían que ustedes completar este cuadro donde aparecen las funciones de cada una de las partes de la neurona. Bueno, tampoco acá hay mucho que explicar. Solamente tenemos que comprobar si las respuestas que ustedes dieron están correctas o no. Hay una pregunta en su guía que habla de los nódulos de Ranvier. Los nódulos de Ranvier son sectores que están libres de estas células de Schwann. Hay algunas neuronas que están cubiertas por estas células de Schwann, que tienen una composición más bien lipídica. Entonces son aislantes. Cuando el impulso nervioso viaja por una neurona que tiene estas células de Schwann, el impulso nervioso va a ir de manera saltatoria a través de los nódulos de Ranvier. En cambio, una neurona que no tiene estas células de Schwann, el impulso va a ir por el axón y va a ir de manera mucho más lenta. Esa es la diferencia. Entonces, las neuronas que tienen estas células de Schwann, el impulso se va a transmitir más rápido que en una célula que no lo tiene. También ustedes debían identificar las definiciones que se les daban. En esto es muy fácil porque hablamos de una clasificación bastante básica de las neuronas. Aquí están los esquemas que ustedes tenían que identificar a qué tipo de neurona corresponden. Y luego hablamos de la transmisión del impulso nervioso. Esto lo voy a dejar para una próxima oportunidad porque hay varios que todavía no han terminado esta guía y quiero revisarlo con más detención. Pero sí que puedo decirles que la neurona en reposo, en realidad no está en reposo porque están pasando muchas cosas en su interior y en el exterior. Se dice que está polarizada. ¿Por qué? Porque el interior de la neurona va a estar mucho más negativo que el exterior. Y así parte la transmisión de este impulso nervioso, que no es otra cosa que una diferencia de potenciales que se va a ir dando a lo largo del axón hasta que llega al terminal axónico para comunicarse después con otra neurona. Espero que las explicaciones les sean útiles para ir corrigiendo sus guías y nos vemos en una próxima oportunidad.